Bienvenida y bienvenido a esta serie titulada Una mirada al principio de todo, el Génesis. Y el tema número 1 es ¿el principio de todo o del planeta Tierra? Basándonos en Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. En eso está basado el tema de este estudio. Quiero que dejes tus preguntas, tus comentarios al final, mientras vas mirando el desarrollo de este video. Las preguntas que tratarán de responderse son las siguientes. ¿Cuál es la función de Génesis capítulo 1 y verso 1 y verso 2 con el relato de la creación? Y cuando se lee en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿a qué principio está haciendo referencia Génesis 1:1? Al principio de la vida en el planeta Tierra, del universo. Estaba la materia ya, por así decir, creada, y existía la materia juntamente con Dios. Eso está diciendo Génesis 1:2. Existía solamente Dios cuando Él comenzó a crear por su palabra, como cuenta el relato. Hay muchas cosas que vamos a mirar en este video. Quiero que dejes tus comentarios, repito, y puedas también suscribirte y compartir este link con otros amigos para que podamos juntos conocer más acerca de nuestros orígenes. Entonces, comenzamos. Muy bien, comencemos entonces el estudio. El tema número 1 referente a el principio de todo o del planeta Tierra, basándonos en Génesis capítulo 1, 1 y 2. Recordarte, esa es la serie, una mirada al principio de todo, el Génesis. Quizás tuviste esta propaganda. Esta es una serie que analiza el contenido de Génesis capítulo 1 al 11. Tendremos una trayectoria relativamente larga, así que te invito a que te inscribas, no dejes de ver ningún video que voy a ir posteando en el canal para que nos sigas apoyando, porque este ministerio y este trabajo es para beneficio tuyo. Y estaremos tratando a través de las escrituras y del idioma original de la Biblia, en este caso el hebreo, tratando de descubrir lo que dice Génesis 1 al 11 acerca de los orígenes, de la música, de los idiomas, de la vida, de los animales, de todo lo que menciona el Génesis y lo que conocemos hoy por hoy. Usaremos la exégesis bíblica, que consiste en extraer el sentido del texto de la Biblia hacia nosotros, y no trataremos de colocar un sentido de afuera hacia la Biblia. Comencemos entonces con las traducciones. El estudio para hoy está basado en 2 versículos. Y estos 2 versículos son Génesis capítulo 1, verso 1 y verso 2. Hay algunas traducciones muy populares. Quiero comenzar con la Reina Valera 1960 y la Biblia de las Américas, que es una traducción casi palabra por palabra del original, del hebreo. Y dice así estas versiones, que son muy parecidas. En el principio, y he marcado con un color fucsia ahí esta palabra que vamos a analizarla bastante, que permite entender qué ocurre en un principio y también que da para crear teorías diferentes, y vamos a estudiar. Tú vas a ver. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Es un texto que quizás tú has conocido y leído bastante. Vamos ahora a otra traducción. La Nueva Versión Internacional en español dice lo siguiente. Coloca el sujeto primero en la oración. Dios, luego pone el verbo. En el principio hay una preposición en, que es muy importante. Dios en el principio, es decir, en un principio, o en principio podríamos traducir, porque este él es un artículo que en el original no está. Dios en principio. Bueno, esa es mi sugerencia, pero acá la NBI dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Veamos una más. Esta es la Nueva Versión Internacional en inglés. En el principio, in the beginning, Dios creó los cielos y la tierra. Está bien, God created heavens and earth. Estoy traduciéndolo. Lo interesante es esto, lo que viene a continuación. Ahora la tierra estaba sin forma y vacía. Así es como se traduce
en el inglés, en la nueva versión internacional actualizada, without shape and empty, con ese color marrón guindo, sin forma y vacía. ¿Por qué sin forma, te preguntarás? ¿Por qué vacía? ¿Qué rol cumple Génesis capítulo 1, verso 1 y verso 2 en el relato de la creación? Creo que esta introducción nos sirve para entender que esos versículos que estamos leyendo son justamente el título, la introducción a lo que va a ocurrir. La tierra aparentemente está vacía, sin orden, porque no hay que ordenar. Y bueno, el resto dice muy similarmente a la traducción que hay en español, ¿no? Y la oscuridad estaba sobre la superficie de la profundidad del agua, pero, mira, aquí se usa esta otra palabra, pero el Espíritu de Dios se movía, se estaba moviendo sobre la superficie del agua. Vamos a ver esta otra. Esta traducción es la traducción al lenguaje o del lenguaje actual, que propone que Génesis capítulo 1, verso 1 es una cláusula dependiente del versículo 3. Hay cláusulas independientes y cláusulas dependientes, y eso es muy importante, especialmente en el idioma original, en el hebreo, porque permite entender si hay una idea completa en un versículo o si depende de otro. Y cuando una oración comienza con preposiciones como cuando, como aparentemente comienza Génesis 1:1 con el bereshit, un sustantivo con una preposición, pareciera que esta idea no es completa y está dependiendo de una idea central. Y aquí la traducción en lenguaje actual propone que versículos 1 y 2 están ligados a la idea principal, que es el que es el versículo 3, ¿no? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Antes de que Dios diga eso, y ahora comenzamos a leer, ¿no? Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra, en Génesis 1:3, la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Y el verso 3 dice, entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es un versículo que vamos a analizar en la siguiente oportunidad. Pero aparentemente, pues esta traducción sugiere eso, ¿no? Que se comienza con la palabra cuando, que Génesis 1 y 2 son qué cosas, son oraciones dependientes, cláusulas dependientes del versículo 3. Y acá te pongo la nueva versión revisada estándar en inglés que también sugiere esta idea. En el principio, ahí tenemos in the beginning, when God, ¿no? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, mira lo que propone este texto. La tierra estaba sin forma, dando a entender de que la materia ya existía antes que Dios comience a crear vida acá en la tierra. Es decir, que la materia tenía algo así como la misma edad que Dios, el mismo principio, por así decir, ¿no? Y la oscuridad cubría la superficie de la profundidad, mientras que, y mira lo que propone esta versión, aquí con este color azul oscuro puse a wind from God, mientras que un viento que venía de Dios ¿no? se movía sobre la superficie de las aguas. Esta versión no traduce la palabra ruach, espíritu, como espíritu de Dios, sino lo traduce como a veces se traduce esta palabra ruach, viento o soplo, ya que se traduce un viento de Dios, ¿no? Aquí aparentemente en esta traducción, según esta traducción, la Biblia no está identificando al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo que conocemos, como un agente creador también en el principio, sino que hay un viento. Mira, hay muchas traducciones, como tú ves, hay una diversidad de inicios de la comprensión de la creación a partir de este primer versículo y segundo. Mira qué importante que es. Ahora, vamos a tratar de responder estas preguntas. Esta primera pregunta que es clave. ¿Qué función cumple Génesis 1 y 2 en el relato de la creación? Y la sugerencia de varias personas, varios teólogos,
eruditos que han escrito libros. Hay un comentario, el New International Commentary of the Old Testament, Nicots, escrito por el señor Hamilton, que aborda este tema de manera muy espaciosa, muy amplia, con mucho contenido que te sugiero lo puedas revisar, buscar. Él también menciona lo que voy a leer ahora, de que Génesis 1, 1 y 2 sugiere ser un título. La función que cumple Génesis 1, 1 y 2 es la de un título o una declaración resumida para el resto del capítulo. Por ende, Génesis 1.1 es una cláusula independiente, es decir, es una idea independiente de otros versículos, de otras cláusulas. Identifica también Génesis 1.1 y 2 a Dios, ese Elohim. En hebreo, Dios en Génesis 1.1 es Elohim, que es un sustantivo plural que denota más de dos personas, en este caso, Elohim. Identifica a Dios por encima y fuera de la creación. Eso es importante porque hay teorías como el panteísmo que mencionan que todo lo creado es parte de Dios, ¿no? Así que los árboles, ¿no? El agua, los animales son una esencia de Dios, son Dios mismo, son parte de Dios. Pero lo que propone Génesis 1.1 es que en el principio Dios creó todo, no había nada y Dios lo creó. Así que Dios está por encima de su creación. Está fuera de la creación, no es parte de la creación. Dios creó las cosas. Y bueno, como el creador del planeta Tierra también, ese es Dios. Eso menciona Génesis 1.1. ¿Y qué más? Que en el pensamiento hebreo, estoy leyendo ahí lo que está con letras naranjas, en el pensamiento hebreo, mi amigo, y esto es muy importante, el resultado suele preceder a la descripción del proceso. Y por estas razones que en Génesis capítulo 1 se describe un relato de 6 días, y bueno, debiera terminar el relato de la creación con Génesis 2, 3. Allí está una idea completa, una perícopa, una porción completa de pensamiento, ¿no? Desde el día 1 hasta el día 7 de la creación. Pero bueno, los capítulos se los colocaron después. Si vamos al original, a los pergaminos, Leningrado, Alepo, no vamos a encontrar capítulos ni versículos. Pero nosotros encontramos en Génesis 1, por así decir, un relato. Y en Génesis 2 aparece de nuevo a contar algo, ¿no? Estos son los orígenes, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y se menciona específicamente la creación de Adán y Eva, los primeros seres humanos. Y se habla acerca de poner nombres a los animales. Ese es un tema para otro video, pero hago hincapié en esto de que en el pensamiento hebreo muchas veces se resume lo que se va a contar. Y luego se puede hacer incluso un zoom, un acercamiento de algo importante de lo que se acabó de contar o de relatar. Eso sucede en Génesis capítulo 1 y 2. Génesis capítulo 2 no es otro relato distinto de la creación, como algunos creen, las famosas teorías JEDP, siendo que Génesis 1 usa un nombre para el creador de todo, Elohim, que mencioné hace un momento, y Génesis 2 introduce, además de Elohim, a Adonai, el nombre sagrado de Dios, el tetragramaton, que vamos a ver también en otra oportunidad. Entonces, los teólogos críticos han dicho que goza de que hay dos fuentes y dos relatos distintos. Un autor escribió Génesis 1 y otro autor Génesis 2. Cuando la Biblia menciona, pues, y toda la Biblia en sí, Antiguo y Nuevo Testamento, aluden que Moisés escribió el Génesis. Solo que lo que se está haciendo es, en Génesis 1, relatar de forma general la creación en 7 días. Y en Génesis 2 se resalta la creación del ser humano, siendo que es lo más importante de la creación, el ser humano. Por eso el pensamiento hebreo es resultado de este back and forth, ¿no? de esta descripción. Todo primero y luego las partes, o primero las partes, luego el todo. Es así como funciona el pensamiento hebreo.
No hay dos relatos de la creación, es uno solo. Vamos ahora con esta pregunta. ¿El principio de todo o del planeta Tierra? Y esto es importante. Así como cada cosa que estamos viendo. El Génesis habla del comienzo de la raza humana. Eso es algo que tenemos que aceptar y entender. Habla de la existencia, de la vida en el planeta en el que los seres humanos habitan. Así que las escrituras son una dedicación, un libro dedicado a la raza humana. No está dedicado la Biblia a otros seres de otros planetas. La Biblia se concentra en cómo Dios creó al ser humano, las cosas que existen acá. Así que la Biblia toda es una carta dedicada a la humanidad y el Génesis establece entonces el, el contexto de esta carta. Por eso debiéramos aceptar, yo sugiero aceptar, que Génesis 1:1 está hablando de qué. Génesis 1:1 está hablando de la creación del planeta Tierra. Más que de la creación de todos, quizás las demás galaxias que se han llegado a conocer, que hay muchas galaxias y muchos mundos y planetas y quién sabe qué seres humanos, no, qué seres vivos hay. La Biblia se concentra en la humanidad. Así que Génesis 1:1, cuando menciona en el principio creó Dios los cielos y la tierra, debe estar haciendo alusión a qué? A los cielos que vemos cada mañana, cada tarde, cada noche al levantar el rostro al cielo y la tierra que estamos pisando. Esa es la sugerencia que doy. Sigamos. Está hablando Génesis del principio del universo, del planeta Tierra. Vamos a dar un poco más de argumento. Génesis está principalmente interesado en qué? En la relación de Dios con la tierra y sus habitantes, como mencioné. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento y encontramos San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 al 3, 1 al 3, vamos a leer de que la palabra logos estaba en el principio y por él fueron creadas todas las cosas. Ahora ese, todas las cosas. Podría también estar haciendo alusión a todo el universo. Por eso mencioné acá y escribí de que Juan 1 al 3, podría apoyar mejor la idea de que en el principio la palabra logos, que luego es identificado como Jesús, creó todas las cosas, es decir, no solo el planeta Tierra, sino el universo. Pero ¿estamos en qué? Estamos en Génesis. Y Génesis 1 y 2 están hablando aparentemente de la creación del planeta, de los cielos del planeta, de la Tierra, de este planeta, no de otro planeta, ni de otros planetas. Creo que es bastante claro el texto en ese sentido y vamos a continuar. Acá hay dos construcciones muy parecidas que algunos críticos han dicho, bueno, eh, Génesis 1:1 tiene que estar hablando acerca de algo ligado al versículo 3, ¿no? Por la construcción acá de las palabras Hashamayim Vehaaretz que están en Génesis 2:1 y 2:4. Leo para ti la primera parte acá. El primer versículo es Génesis 2:1 que dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas las huestes. Se está dando ya conclusión al relato de la creación en Génesis 2:1. Y en Génesis 2:4, el siguiente versículo, dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Acá se introduce, mira, Señor Dios. Ahí está Elohim Adonai, el otro nombre de Dios. ¿Y qué quiero resaltar de acá? La palabra cuando. Que también, claro, es una preposición que aparece en Génesis 1:1. Y los críticos dicen, bueno, en Génesis 2:4 se está mostrando una construcción. Cuando fueron creados los cielos y la tierra, y por qué no Génesis 1:1 también dice, cuando Dios creó la tierra, cuando iba a crear la tierra estaba desordenada, así que Dios dijo, sea la luz. Pero, ¿qué está haciendo Génesis 2:4? Está nuevamente introduciendo, como resumen, como título, la creación del ser humano, del hombre y de la mujer. Así como en Génesis 1 y 2 se da un título, ¿no? Dios creó los cielos y la tierra y luego se relata cómo Dios creó día a día
En Génesis 2.4 se está haciendo lo mismo, es un título, es un resumen de lo que vamos a leer luego en Génesis 2, que es un tema muy importante e interesante para un siguiente video. Vamos con el análisis de algunas palabras, como por ejemplo la palabra bara, crear, es un verbo. Hay muchos verbos que se usan en la Biblia, en el hebreo. Tú estás viendo algo de hebreo ahí en la pantalla. Asá es un verbo que habla acerca de crear, hacer, ¿no? Moldear, etcétera, etcétera. Pero hay un verbo muy particular, que es el verbo bara aquí. Y el hebreo, por si acaso, se lee de derecha a izquierda. Muy pronto estaremos dando algunos tips para leer un poco de hebreo y conocer algunas palabras importantes para los cristianos, ¿no? Bara Elohim es lo que dice acá arriba, por eso se traduce Dios creó. En español usamos primero el sujeto, se menciona el sujeto primero y luego el verbo, ¿no? Mira que en hebreo, por énfasis, se escribe primero el verbo y luego el sujeto. 48 veces aparece el verbo crear, vará, en el hebreo, en el Antiguo Testamento. Todas las veces el sujeto de la acción crear, vará, es Elohim, es Dios, o es Adonai, el Señor. Es Dios. En pocas palabras, Dios tiene varios nombres. No es que hay muchos dioses, hay un Dios con muchos nombres. Identifican a Dios con ciertas características. Acá yo coloqué Génesis 1.1, como tú ves, Génesis 1.21, que Dios crea los grandes monstruos, Génesis 1.27, que dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tengo acá, me parece, más versículos donde aparece el verbo bara, crear, con el nombre propio de Dios que es Adonai. Acá arriba tú lees nuevamente, bueno, dice bara, y aquí están 4 consonantes, ¿no? Una yod, una hei, una vav y una hei, que son el tetragramaton, que los hebreos, los judíos no lo mencionaban, no lo pronunciaban por respeto al nombre de Dios, así que se prestaron las vocales, algunas vocales de la palabra Señor, Adonai, y se lee esta palabra, no Yehvá, de donde se traduce Jehová. Por eso la traducción que tú ves ahí, Reina Valera, dice Jehová, ¿no? Las vocales son prestadas de Adonai. Y se menciona este tetragramatón, así se lo lee Adonai, ¿no? Muy bien. Entonces, vará. ¿Qué está haciendo Adonai? Está creando. Génesis 6.7. Borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado. Ahí Dios, el Señor, se identifica como el creador. Números 16.30. Pero si Jehová crea o hace algo nuevo. Isaías 4.5 dice, y creará Jehová sobre toda la morada del monte Sión. Y acá tenemos Jeremías 31.22. ¿Hasta cuándo andarás, errante hija rebelde? Porque Jehová ha creado una cosa nueva. Y así por delante, no sé si tenemos algo más acá. Mira, 2 versículos muy preciosos del libro de Isaías, donde Dios nuevamente es el sujeto de la acción crear y el verbo acá, bara, aparece nuevamente. Dice este versículo, yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todo el ejército. Es una forma de expresar en poesía lo que está haciendo Dios, ¿no? Creando, extendiendo los cielos con sus manos, dice, ¿no? Y el mismo capítulo, verso 18, dice también, porque así dice el Señor que creó los cielos. Y más abajo dice, Él la estableció y no la hizo en lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Mencionando que la tierra antes de que Dios creara algo estaba pues sin nada, no existía nada. Es decir, Dios no creó, según este versículo, no creó al ser humano y las cosas que conocemos en la tierra de un caos total, no creó la tierra de un mundo que ya había sido habitado, donde había habido mucha guerra y otros seres murieron. Y bueno, al ver los escombros y todos los seres quizás creados previamente, muertos, Dios vuelve a crear de algo creado. No. La tierra estaba vacía y sin llenar, como dice Génesis 1.2, que vamos a seguir estudiando. Bueno, termino con esto.
Los salmos hablan acerca de Dios como creador también, mira, y se usa el sujeto Dios implícitamente a veces, explícitamente, y el verbo bara. Alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados, ¿no? ¿Quiénes tienen que alabar el nombre de Dios? La creación de Dios, los montes, los valles, etcétera, etcétera. Y Eclesiastés 12:1 que dice, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. Bien, miren, hemos hecho un repaso de las veces que aparece la palabra bara en la Biblia, que significa crear, siempre acompañada del sujeto Dios o el Señor. Así que cuando leemos en Génesis 1:1 y creó Dios los cielos y la tierra, el creador de los cielos y la tierra no es otro que Dios. Este verbo bara, crear, entonces se usa exclusivamente para identificar a Dios como el que está haciendo las cosas. Más del 95% de las veces Dios crea de la nada, de cosas inexistentes. Esa es otra característica de esta palabra bara, crear de la nada. En alguna ocasión o dos, Dios está creando de cosas que quizás ya existen, ¿no? Pero lo importante es que el sujeto siempre es Dios, de este verbo crear, bara. Dios crea. Y esta imagen es un resumen, ¿no? Dios crea cielos y tierra, confines de la tierra, cielos nuevos y tierra nueva, el norte, el sur, Dios crea las estrellas, Dios crea el viento, Dios crea las nubes, Dios crea la oscuridad, bueno, aquí dice el mal, y acá, bueno, el canto también. Hay mucho que ver y revisar. Ahora vamos a la expresión, a la frase, cielos y tierra. Esta frase está con artículo definido, los cielos y la tierra. En hebreo suena más o menos así, Hashamayim ve'et haaretz, los cielos y la tierra. ¿Qué está describiendo esta expresión? Describe la totalidad de algo en términos de sus extremos. Y en el lenguaje, en la literatura, se llama merismo. ¿Qué es un merismo? Utilizar los extremos para incluir a las partes. Un ejemplo interesante es Ruth capítulo 2 verso 20, donde Noemí exclama y alaba el nombre de Dios cuando escucha que Ruth fue a cegar un poco de grano para comer a los campos de Boz. Y Noemí sabe que Boz es un familiar, es un pariente cercano, y ella dice, bueno, bendito sea Dios que no se olvidó ni de los vivos, ni a los vivos, ni a los muertos ha olvidado Dios. Es decir, Noemí quiere simplemente expresar que Dios no se olvida de nadie. Dios tiene presente a cada ser humano, al que está vivo y al que murió, ¿no? Esa es la expresión. Ni a los vivos ni a los muertos. O como Génesis 1:1, cielos y tierra. Entonces Dios creó todo. Eso está diciendo Génesis 1:1 con la expresión los cielos y la tierra. Dios creó todo lo que hay. No solamente el cielo y la tierra, sino la vida. Génesis 1:1 podría traducirse como lo siguiente, lo que está con azul y es una sugerencia mía. En el principio Dios creó todo. Absolutamente todo. La frase cielo y tierra denota el cosmos completamente ordenado. Ese es otro detalle que tú debes reconocer en el texto. Si bien el versículo 2 dice la tierra estaba desordenada, vacía, sin orden, sin llenar, caos total, como fuere, el hecho de que Génesis 1:1 diga Dios creó cielos y tierra nos da a entender de que Dios ordenó todas las cosas. Por eso Génesis 1:1, especialmente este versículo, es un título, un resumen de todo lo que va a realizar Dios y que se describe en el versículo 3 en adelante, desde el primer día de la creación. Cielos y tierra, hay orden, porque notamos en los días de la creación de que en el tercer día recién se denota la tierra porque solamente había agua y bueno, va tomando forma el planeta Tierra. Pero Génesis 1:1 habla ya de un cosmos ordenado. Por eso bien queda la idea de que Génesis 1:1 es un título de la creación. ¿Está bien? Avanzamos un poco más. Vamos con Génesis capítulo 1, versículo 2.
la condición previa de la tierra antes que Dios comience a crear. ¿Cómo era? Hay algunas palabras interesantes acá. Ahora la tierra, Veja Aretz, se podría traducir pero la tierra o y la tierra. Y en este caso, pues la traducción de la Biblia de las Américas dice ahora la tierra. Hay una conjunción y más un sustantivo tierra que indica que el versículo 2 es una cláusula disyuntiva. El versículo 2 no depende del versículo 1 ni del versículo 3. Simplemente se da información adicional a lo que ya mencionó el versículo 1. En principio, Dios creó cielos y tierra. Esa es una cláusula independiente. El verso 1. El verso 2 también. La tierra y la tierra pues estaba. ¿Cómo estaba? La segunda línea acá de la diapositiva dice así. Tohu vavohu. Ese es el hebreo. Tohu vavohu, que se podría traducir, y esa es una traducción que yo sugiero, estaba vacía y sin llenar. Es un gendiadis. ¿Qué significa esto de que el autor está usando dos palabras similares con el mismo significado para simplemente redundar en la idea de que no había nada creado cuando Dios comenzó a crear el planeta Tierra y sus habitantes y todo lo que nosotros conocemos? Dios creó de la nada. Tohu vabohu significa vacía y sin llenar. Hay traducciones que dicen caos total, vacía y desordenada, vacío, desordenado, sin forma, algunos también traducen así. Uno trata quizás de entender, ¿no? ¿Qué significa sin forma? Claro, no había nada, no había forma porque no había nada, estaba vacía, no había creado Dios nada, sin llenar, ¿no? ¿Por qué? Porque no había vida. Dios creó el planeta Tierra, entonces según este versículo y esta expresión, tohu vavohu, de la nada, y creó el planeta Tierra sin que haya habido vida previa en el planeta Tierra, como algunas teorías sugieren. ¿Está bien? Vamos entonces a recalcar el significado de estas palabras. Tohu significa vacío. Hay dos sentidos, ya sea nada o caos y desorden, ¿no? Ahí están los versículos donde aparece la palabra tohu. Significa nada. Caos, desorden. Desorden, ¿por qué? Porque no hay que ordenar. ¿Te das cuenta? Si no había creado Dios nada, pues ¿cuál es el orden de las cosas? Porque no hay nada creado. Y vohu significa también, mira, sin llenar, donde se subraya la situación de que la palabra divina llenará la tierra. Muy bien, entonces estas palabras no debieran darnos dolor de cabeza, no debieran hacernos pensar, pero la tierra parece que estaba sin orden, entonces hubo una guerra, entonces hubieron seres humanos que murieron y estaba aquí vacía o estaba sin llenar o estaba desordenada, había un caos total. Dios crea del desorden. No, es un gendiadis, tohu vavohu, significa vacío y sin llenar significa lo mismo. Dos palabras que significan prácticamente lo mismo. Ahora, vamos a algo más profundo, más, ¿qué decimos? Importante, porque aquí vamos a ver algunas cuestiones, algunas acusaciones, vamos a decir, en contra de la idea de que Génesis 1.1 es un título de la creación. Y la pregunta es esta: ¿debiera traducirse Génesis 1.1 como cláusula independiente o dependiente? Génesis 1. En Génesis 1.1, ¿cuál es la relación del versículo 1 al 2? La relación de Génesis 1, cielos y tierra, y Génesis 2, la tierra sin orden, vacía, sin llenar. ¿Cuál es la relación cronológica de estos dos versículos? ¿Hay un espacio de tiempo? ¿Suceden al mismo tiempo? Simplemente se está relatando como una previa, una previa a lo que va a acontecer. ¿Cuál es la relación exegética del versículo 1 con el versículo 2? La relación teológica con el resto del capítulo que habla de la creación. Estas son preguntas importantes. Y a continuación, pues vamos a tratar de responder con las escrituras. Hay argumentos que apoyan que Génesis 1.1 es una cláusula dependiente. Aquí hay un argumento. Y dice lo siguiente. Las vocales de la palabra Bereshit,
en el principio, indican que se trata de una palabra constructa. Y las palabras constructas en hebreo siempre se traducen con esta palabra de algo, de alguien. No es una palabra absoluta, dicen. Por lo que la frase debe traducirse como en el principio de o cuando en principio, y no debiera traducirse según ellos en el principio. Para lo que cabría esperar la palabra, las vocales bara, shit y no bereshit. Ese es un argumento. Vamos a tratar de responder ese argumento. Un segundo argumento es el siguiente. En contra de que Génesis 1.1 es una cláusula independiente, que es un título de la creación. En el segundo relato de la creación, según estos críticos, Génesis 2.4 que ya vimos hace un momento, se emplea la construcción temporal, cuando el Señor hizo el cosmos, que leímos hace un momento. Así que este tiene que ser un paralelo, dicen ellos, con la estructura de Génesis 1.1. Este es otro argumento. Un tercer argumento dice, la palabra Reshit aparece unas 50 veces en el Antiguo Testamento y todas ellas, excepto posiblemente Isaías 46:10 que vamos a leer en breve, están en estado de construcción. Y la pregunta de ellos ¿es probable que Génesis 1.1 contenga una excepción a que se pueda traducir esta palabra en Génesis 1.1 como una palabra en estado absoluto y no de construcción? Y un cuarto argumento. Tomar el versículo 1 como una cláusula dependiente proporciona más pruebas del trasfondo babilónico de este relato sacerdotal de la creación. ¿Qué te parece? Es decir, en la epopeya babilónica de la creación, el Enuma Elish, las primeras 9 líneas, según estos críticos, ¿ok? No lo que yo digo, sino lo que ellos dicen, son paralelas, como que exactas, a los 2 primeros versículos de Génesis 1 y 2. ¿Y qué dicen las 3 primeras líneas de la historia de la creación babilónica, según los babilonios, el Enuma Elish? ¿Qué dicen? Acá hay por lo menos unas cuantas líneas. Primeras 2 líneas dicen, y comienzan como cláusula dependiente esta historia, esta epopeya, este cuento, este relato de los babilonios. Cuando arriba el cielo no había sido nombrado, y abajo la tierra no había sido llamada por su nombre, y sigue la historia del Enuma Elish, una epopeya babilónica de la creación. ¿Qué dicen estos críticos? De que, bueno, Génesis 1.1 es una copia de la epopeya babilónica Enuma Elish, de la creación, de que los hebreos copiaron sus orígenes, copiaron la historia de la creación de culturas más antiguas, de que la Biblia simplemente es una copia, ¿no? O ¿qué decimos? Una adaptación de la epopeya babilónica de la creación. Por eso dicen, bueno, aquí el reshit, ¿no? La cláusula dependiente es una prueba de que los hebreos, los judíos, copiaron su historia de la creación de los babilonios. No tienen una historia propia. ¿Qué podemos decir en cuanto a esto? Y quizás la cuestión más importante. La cuestión más importante detrás de Génesis 1.1 como cláusula dependiente sería lo siguiente. Enseña, y estoy leyendo acá, enseña Génesis 1.1 un comienzo absoluto de la creación como un acto directo de Dios, ¿sí o no? ¿O es que afirma la existencia de materia antes de la creación de los cielos y la tierra? Esa es la cuestión principal en cuanto a aceptar Génesis 1.1 como cláusula dependiente o independiente. Y sugiere Génesis 1.1 que en el principio había uno, es decir, Dios, o que en el principio habían dos, Dios y el caos preexistente o la materia. Si nosotros aceptamos que Génesis 1.1 es una cláusula dependiente, que la idea de Génesis 1 y 2 dependen del versículo 3, y debiera leerse Génesis 1.1 cuando Dios iba a crear los cielos y la tierra estaba así, 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 Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Esta interpretación, esta traducción y mirar a Génesis 1.1 como una cláusula dependiente, está aceptando
o está mostrando aparentemente que Dios y la materia ya existían, ¿no? ¿Por qué? Porque con el cuándo estamos dando a entender que la materia tiene el mismo tiempo de existencia que Dios. Mira, cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, bla, bla, bla. Es decir, la tierra, la materia ya existía. ¿Te das cuenta? Entonces, el meollo del asunto es este, ¿no? Génesis 1.1 habla de un comienzo absoluto de todo, un acto directo de Dios solamente, o es que Dios creó de cosas que ya existían. Ese es el desafío principal para poder, ¿qué decimos? Desarrollar el tema y para poder entender y aceptar lo que el texto está diciendo. Y la sugerencia de un servidor y muchos es de que Génesis 1.1 es una cláusula independiente, es una idea absoluta. En el principio o en principio, si no queremos usar el artículo que no está en el original, en principio, primero que nada, Dios creó los cielos y la tierra. Punto. Y luego se describe cómo estaba la tierra, estaba vacía, sin llenar, porque no había creado Dios nada. Y en el día 1, Génesis 1.3, Dios comienza a crear. Dijo Dios, sea la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos ahora como argumento para responder la primera objeción de que Génesis 1.1 no es una cláusula independiente. Veamos lo que dice Isaías 46, 9 y 10. ¿Cómo se usa Bereshit en un estado absoluto? Y lo que está en colores es lo que nos importa, ¿no? Entonces voy a leer lo que está en colores. Que declaro el fin desde el principio. Ahí se está traduciendo Bereshit como, la palabra en el principio en estado absoluto, no de construcción. No dice desde el principio de, no. Declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad. Dios está hablando acá, ¿no? Lo que no ha sido hecho. Dice, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Ese es Dios. Entonces, si es que este versículo, Isaías 46, 9 y 10, puede utilizar Bereshit, una construcción que generalmente aparece en estado de construcción, que debiera traducirse con la palabra de algo, de o cuando, y se traduce en estado absoluto en el principio, también podemos argumentar de que Génesis 1.1 puede traducirse en estado absoluto. Bereshit puede traducirse en Génesis 1.1 como en estado absoluto en el principio. Porque ya hay un caso, un antecedente que sería Isaías 46, 9 y 10. Entonces, el argumento de que Bereshit tiene que sí o sí ser una construcción, de que no se puede traducir en el principio, no es válida. Algo más, el profeta de Isaías, al citar a Dios, está pensando en términos de la disposición absoluta de Dios sobre el principio y el fin, ¿no? Pero no en un tiempo específico de tiempo, no en un periodo específico de tiempo dentro de la historia, sino más bien el tiempo histórico como tal. Es decir, que en un principio no hay fecha, no hay hora, no hay mes, no hay día, pero en un principio, tiempo histórico, Dios creó todo. Dios dio inicio a todo. Entonces, Reshit puede utilizarse para expresar un significado temporal a través de la construcción de estado absoluto. Hay teólogos que han escrito acerca de este versículo y apoyan la idea de la cláusula independiente. Y dice lo siguiente, la cita: la falta del artículo la o el en el principio. La falta del artículo en la señalización del hebreo no es una razón sólida para adoptar la traducción cuando, que la traducción en lenguaje actual que vimos traduce y propone. Muchos eruditos han enfatizado correctamente que las designaciones de tiempo en expresión adverbial no necesita el artículo y todavía se los considera en estado absoluto. Hay un adverbio, ¿no?, del tiempo, principio, fin. Entonces no hace falta que que esté en el hebreo el artículo, que es una hei más una kametz. En consecuencia, la traducción en el principio Dios creó
tiene apoyo léxico y gramatical completo. Además, todas las versiones antiguas, como la Septuaginta, la Vulgata, la Aquila, Theodotion y Symmachus, los Targúmenes, Ónkelos, interpretan la primera palabra de la Biblia en el estado absoluto. Lo traduce, bueno, se lo lee de esa forma, en forma absoluta, en el principio, como una cláusula principal independiente. Acá ya vamos entonces respondiendo un par de objeciones a la idea de que Génesis 1:1 debiera traducirse en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero tenemos más.